Hoy exploraremos la historia de Ismael. Conocido como el hijo fuera del pacto de Abraham, Ismael desempeña un papel significativo no solo en la narrativa bíblica, sino también en la historia del pueblo árabe. A lo largo de este video, nos sumergiremos en los orígenes, la trayectoria y la influencia de los descendientes de Ismael, trazando sus conexiones desde los tiempos antiguos hasta los días actuales. Ismael fue el hijo primogénito de Abraham con Agar, su madre. Agar era la sierva egipcia de Sara, la esposa de su padre Abraham. Dios había prometido a Abraham que le daría una descendencia muy numerosa, incluso cuando ya tenía una edad avanzada. Sin embargo, Sara era estéril y, de acuerdo con la costumbre de la época, ofreció a Agar, su sierva, a Abraham para que pudiera engendrar un heredero para la familia. Y así comienza la historia bíblica de Ismael. En este video entenderemos quién fue realmente Ismael según la Biblia. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal, darle like y activar la campana de notificaciones para que te enteres cada vez que publiquemos un nuevo video. En el momento en que Ismael nació, Abraham ya tenía 86 años de edad. Por los textos bíblicos, entendemos que Abraham amaba a Ismael e incluso llegó a pedir a Dios que lo considerara su heredero prometido. Sin embargo, cuando Ismael tenía aproximadamente 13 años, Dios renovó su promesa a Abraham, quien en ese momento tenía 99 años. Una vez más, Dios prometió darle a Abraham un descendiente de su propia esposa, Sara, y ordenó que todos los hombres de su casa fueran circuncidados como señal de su alianza. Como Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado, algunas tribus árabes suelen circuncidar a sus jóvenes a esa misma edad. Poco después, nació Isaac, el hijo biológico de Sara y Abraham, lo que causó una serie de problemas en la relación entre Sara y Agar. Antes incluso del nacimiento de Ismael, Sara y Agar ya habían tenido desacuerdos. El texto bíblico dice que, después de quedar embarazada, Agar menospreció a Sara, y en este punto, Agar estaba completamente equivocada, porque según la ley de la época, una esclava fértil jamás podría oponerse a la esposa estéril. En caso de que esto ocurriera, la sierva especial que había sido elegida para engendrar al heredero de la familia podía ser degradada a la condición de esclava común. Por lo tanto, de acuerdo con esta costumbre, Sara tenía derecho a afligir a Agar por su desprecio. De cualquier manera, Agar acabó huyendo al desierto por miedo a Sara, pero en el desierto, el ángel del Señor se le apareció y le ordenó que regresara a la casa de Abraham. También en el desierto, el ángel le dijo que el hijo que llevaba en su vientre debía llamarse Ismael. Por eso, el nombre Ismael significa Dios oye, porque el Señor escuchó la aflicción de Agar, como leemos en Génesis 16:11. Sin embargo, el desacuerdo entre Sara y Agar alcanzó su punto máximo cuando Isaac fue destetado. En la fiesta del destete de Isaac, Ismael se burló de él, lo que dejó a Sara muy ofendida, y exigió que Abraham enviara a Agar y a su hijo lejos, como leemos en Génesis 21. Pero esta solicitud de Sara iba en contra de las costumbres de la época. A fin de cuentas, según los reglamentos de ese tiempo, Ismael no solo era hijo legítimo de Abraham, sino también de Sara, ya que había sido engendrado por su sierva personal. En casos muy extremos, el hijo del Señor con una sierva podía ser degradado de posición dentro de la familia, pero nunca podía ser expulsado. Obviamente todo esto causó gran dolor a Abraham, pero Dios una vez más habló con el patriarca de Israel y aseguró que él no debería preocuparse por Ismael, ya que el Señor cuidaría del hijo de la esclava y también le daría una gran descendencia. El texto bíblico no proporciona detalles sobre todo lo que involucró y motivó la solicitud de Sara para expulsar a Ismael y Agar. Pero parece que, más que algo específico que Ismael haya hecho, Sara vio esto como una amenaza para la posición de su hijo biológico en la familia. Entonces, después de ser consolado por el Señor, Abraham despidió a Agar y su hijo. Llevaron consigo pan y agua, pero en cierto momento se quedaron sin agua y pensaron que morirían. La Biblia incluso dice que en ese momento, Agar colocó a Ismael debajo de un árbol y se alejó de él para no verlo morir. En este punto,
Es común que las personas imaginen que Ismael era un niño muy pequeño en ese momento, pero es muy probable que ya fuera un adolescente, con unos 16 años de edad. Todavía en el capítulo 21 del libro de Génesis, leemos que Dios socorrió a los dos, Agar e Ismael, y renovó su promesa de hacer de Ismael un hombre próspero. Ismael luego fue a vivir con su madre en el desierto de Berseba y luego en el desierto de Parán. Aunque Isaac se convirtió en el único heredero de Abraham, Ismael y los otros hijos de Abraham con sus concubinas también fueron beneficiados por él, como leemos en el capítulo 25 de Génesis. Esto significa que tanto el hijo de Agar, Ismael, como los hijos de Ketura, todos recibieron bienes materiales del patriarca. Y aunque hubo desacuerdos entre Ismael, Isaac, Agar y Sara en su juventud, la Biblia no registra desentendimientos entre Ismael e Isaac después de que ambos se hicieron adultos. Ambos aparecen como responsables del entierro de Abraham en Macpela. La Biblia concluye las historias de Ismael informando que se convirtió en un gran cazador, muy hábil con el arco y las flechas. Agar buscó una esposa egipcia para Ismael, con quien tuvo 2 hijos y una hija. Más tarde, a la luz de los capítulos 28 y 36 del libro de Génesis, podemos entender que la hija de Ismael se casó con Esaú, hijo de Isaac. Los nombres de los hijos de Ismael se mencionan en Génesis, capítulo 25, versículos 13 al 15, y la mayoría de estos nombres también se mencionan en otras partes de la Biblia como familias tribales de cierta influencia en esa época. Los descendientes de Ismael generalmente son identificados como ismaelitas en la Biblia, organizados en 12 tribus que vivían en campamentos móviles en el desierto del sur. La Biblia también dice en Génesis 25:17 que Ismael murió a la edad de 137 años, pero no menciona dónde fue sepultado, aunque la tradición musulmana afirma que fue sepultado en Meca. Finalmente, en el Nuevo Testamento, Ismael es mencionado especialmente por el apóstol Pablo en el capítulo 4 de su carta a los Gálatas. El apóstol utiliza la figura del hijo de la esclava en su alegoría sobre la oposición de los legalistas religiosos que perseguían a los creyentes gentiles, aquellos que nacieron según el Espíritu y disfrutaban de la libertad en Cristo. Con el tiempo, el nombre Ismael se volvió relativamente común, por lo que otras personas también son mencionadas en la Biblia con el nombre de Ismael. Por ejemplo, había un descendiente de Saúl y del príncipe Jonatán llamado Ismael. También había un alto oficial durante el reinado de Josafá y el hijo de un sacerdote en la época de Esdras. Entre todas las personas mencionadas, además del hijo de Agar, el más conocido fue el hijo de Netanías, que era miembro de la casa real de David, durante el tiempo de la opresión babilónica contra los judíos. Este Ismael mató a Gedalías, el gobernador de Judá nombrado por Nabucodonosor, como se relata en los libros de 2 Reyes 25 y también en el libro del profeta Jeremías, capítulos 40 y 41. Para concluir la historia de Ismael en la Biblia, podemos destacar algunos puntos principales. Ismael no fue el hijo prometido por Dios a Abraham, pero aún así, Dios cuidó de él. Fue el Señor quien eligió el nombre de Ismael y lo destinó a la grandeza, aunque estuviera fuera de la alianza. Así, Ismael fue bendecido con una gran descendencia, que también se organizó en una estructura tribal de 12 clanes, al igual que los descendientes de Isaac. El carácter de Ismael también fue descrito por Dios, enfatizando la vida nómada de su descendencia y la oposición de su pueblo a los hijos de la alianza. Con el tiempo, los descendientes de Ismael se unieron a los madianitas. También eran descendientes de Abraham a través de Ketura, por lo que en varios pasajes bíblicos, los ismaelitas y los madianitas son básicamente el mismo pueblo. En la actualidad, el pueblo árabe traza su descendencia hasta Abraham, principalmente a través de Ismael. Y en última instancia, la historia de Ismael en la Biblia va mucho más allá de una biografía personal. Su historia, en contraste con la de Isaac, revela mucho sobre la obra de Dios y el derramamiento de su gracia en la historia de la redención. Ismael fue el resultado natural de la relación entre 2 personas fértiles, Abraham y Agar. Isaac, por otro lado, fue el resultado sobrenatural que reveló el gran poder de Dios
permitiendo que una mujer estéril de 90 años tuviera un hijo. Esto ayuda a explicar la referencia indirecta a Ismael por parte de Pablo en el Nuevo Testamento como una figura de aquel que nació según la carne, en contraste con aquel que nació según el Espíritu. Llegamos al final de otro estudio bíblico. Si te gustó el video de hoy, compártelo con amigos y familiares. Deja tu opinión en la descripción abajo. Si ya conocías la historia de Ismael, hasta el próximo video.